Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, buenos días también a toda la gente de Latinoamérica. Veo que se sigue uniendo también, bueno, pues más compañeros, más personas a esta sesión de hoy. Perdonadme si me notáis la voz un poquito rara, pero como mucha gente, pues ando resfriada, un poquillo afónica. Espero de todas formas que se me esté escuchando bien. Eh, y bueno, son ya las 4 horas españolas, así que si os parece, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy que tenemos preparada. Y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el feedback en nuestras organizaciones, ¿verdad? De cara pues a poder fidelizar el talento, a crear equipos más productivos, más colaborativos y ver también cómo nos puede ayudar por ahí en ese punto la comunicación interna. Para profundizar en esta parte, pues hoy venimos con muy buena compañía. Vamos a estar acompañados por Rocío Valenzuela, que es Product Manager de H-Rider. La conoceremos un poquito más tarde. Y bueno, si os parece, pues vamos a empezar. Y antes de nada, pues bueno, me quiero presentar yo también, que voy a acompañaros en el día de hoy. Me conoceréis si sois asiduos a los eventos de Dialenga que tenemos mensuales, pero bueno, yo soy Natalia Delgado, soy la responsable de marketing de Dialenga. Encantado de veros todos a todos por aquí. Veo algunos nombres conocidos, así que me gusta eso de que forjemos un poquito de comunidad y que nos veamos todos los meses. Así que bueno, saludaros a todos, daros la bienvenida también por tener este espacio y, y uniros a la sesión de hoy y espero que estéis muy bien. Pues bueno, vamos a empezar hablando de algo fácil, ¿verdad? De lo que es el feedback, la retroalimentación. Una herramienta que es súper importante en cualquier entorno, pues laboral, educativo, personal. A través al final de este feedback, pues bueno, las personas lo que hacemos es recibir una evaluación de nuestro comportamiento, nuestros resultados, nuestro desempeño, y eso nos permite un poquito pues tomar conciencia de lo que estamos haciendo bien y de las áreas que podemos ir mejorando. Al final, el feedback que está dado y que es un buen feedback nos ayuda a fomentar lo que es el crecimiento individual, hacer un mejor trabajo en equipo y también, bueno, pues a ser más productivos, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de todos los beneficios que tiene, dar un buen feedback no siempre es fácil y eso lo vamos a aprender hoy aquí también. Hay muchas personas que evitan proporcionar retroalimentación, bien porque tienen miedo quizás a causar malestar, a incomodar a la otra persona, y hay gente desde luego que lo hace pues de manera ineficaz y que crea frustración, confusión, y otras muchas personas también caen en algunos errores que son bastante comunes, ¿no? En ser demasiado generales, quizás, en dar feedback únicamente en momentos de crisis o cuando las cosas no van del todo bien, en no ofrecer soluciones. Y todo esto lo tenemos que evitar y desde luego aprender a dar un buen feedback que es fundamental para crear un ambiente de trabajo pues que sea saludable y que sea productivo. Ahora quiero que leamos estas frases que han aparecido ahora en pantalla. Las voy a leer en voz alta. Hiciste un gran trabajo en la presentación. La información fue clara y enfocada en los objetivos. La siguiente dice, tu análisis fue muy completo, pero sería útil simplificar la presentación, así el equipo captará la información clave con más facilidad. Dice también la siguiente, noté que los plazos del proyecto no se cumplieron, hay que planificar mejor el tiempo y delegar tareas para evitar que sucedan de nuevo. Y por último, siempre entregas tus proyectos tarde y no haces nada bien. No sé por qué sigues en este equipo. Pues bueno, todas estas frases son frases de feedback, ¿verdad? Pero vemos, y lo habremos reconocido, creo yo, rápidamente, que no todas están expresadas bien o que tienen el tipo de feedback, bueno, pues que necesitamos justamente pues para mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de estas frases corresponde a un tipo de feedback distinto, cada uno tiene un propósito y un impacto distinto para quien lo recibe. Y tenemos también que entender esta parte, ¿no? Evidentemente, pues bueno, vemos aquí que el feedback positivo, pues lo que hace es destacar lo que la persona hace bien, reforzar comportamientos, patrones que son buenos, que tienen el resultado deseado. Luego tenemos el feedback constructivo, esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Este es el que tiene como objetivo, pues ayudar a la persona a mejorar en un punto específico. Diferenciándose del correctivo, que es el que tenemos a la derecha, en que tiene el objetivo, pues bueno, de señalar
el comportamiento que no es el adecuado e intentar que la persona lo corrija en el futuro. Y evidentemente, pues bueno, el feedback destructivo, que es el que no queremos en nuestra vida, el que tenemos que evitar, pero sí que es cierto que cuando este feedback lo damos correctamente, es una herramienta muy poderosa, muy buena, tanto para el crecimiento personal como el profesional. Y de eso, desde luego, H. Rider nos va a poder hablar de ello mucho más en detalle. Así que bueno, para quien no nos conozca, os cuento brevemente ya como esta última parte a Dialenga, ¿verdad? En Dialenga lo que hacemos es ayudar a las empresas a informar, a escuchar, a conectar con los trabajadores y lo hacemos a través de nuestra plataforma de comunicación interna y experiencia de empleado, como ya hemos hecho pues con muchos de nuestros clientes. Podéis ver ahora en pantalla una representación de algunos de nuestros clientes de España, de Latinoamérica, de múltiples sectores que han confiado en Dialenga pues justamente para evolucionar y mejorar la comunicación interna. Muchos de vosotros quizás nos vais a conocer por el informe de comunicación interna que hacemos de forma anual. Deciros justamente que lo hemos presentado la edición de este año de 2024 el mes pasado. Y en esta ocasión nos centrábamos en dos puntos importantes: la gestión del cambio en las empresas y la mejora del compromiso del empleado. Así que bueno, os debe estar apareciendo ahora mismo por aquí debajo un botón para poder descargar directamente una copia gratuita del informe si queréis acceder a él, porque bueno, yo lo recomiendo, al final es una lectura muy ligerita que os puede ayudar quizás también a ver cómo se comporta pues estos temas en otras organizaciones. Y bueno, deciros que por último, Dialenga forma parte del ecosistema global de Singular y que es un entorno profesional que nos permite acompañaros a vosotros en vuestros proyectos alrededor del mundo y donde ponemos a disposición pues todas las capacidades de nuestros equipos y su conocimiento especializado en diferentes áreas. Y bueno, con esta parte ya terminamos con la introducción. Quiero dar la bienvenida a Rocío, pues que se vaya preparando. Rocío Valenzuela, como os comentaba anteriormente, Product Manager de H-Rider. H-Rider es un software especializado en gestión de talento y viene a hablarnos justamente de cómo implementar pues, esas mejores prácticas en nuestra empresa, de cómo tener un impacto positivo en los empleados. Así que, Rocío, cuando tú quieras, pues todo tuyo. Muy bien, muy bien. Pues Natalia, muchísimas gracias. Lo primero es también agradecer el tiempo que nos vais a dedicar hoy. Yo soy Product Manager en H-Rider, pero yo me he dedicado 20 años a la gestión de recursos humanos. Bien, es decir, entiendo cuáles son los retos a los que la mayoría de vosotros, seáis de recursos humanos o simplemente managers con equipos a cargo, pues cuáles son los retos de gestionar a las personas y sobre todo, que esto es lo que hacemos en H-Rider, como partners de Dialenga. Es importante que sepáis que H-Rider y Dialenga tienen sus tecnologías unidas para poder ofrecer pues, un servicio wow, diría, ¿no? En todo lo relacionado con comunicación, feedback y analítica de datos sobre feedback. En H-Rider lo que hacemos básicamente es asegurarnos de que las personas están alineadas con sus objetivos, con las competencias que se necesitan para su puesto, con la cultura, ¿verdad? De manera que hoy vamos a hablar un poco de todo ello. Voy a ir compartiendo mi pantalla, que ahora me toca a mí, y vamos a comenzar esta presentación. Bueno, básicamente, como os decía, tengo un ratito y me podría pasar horas hablando con vosotros sobre comunicación, sobre desarrollo de talento, sobre motivación de equipos. Tengo lo justo para mostraros cómo podemos incentivar una cultura de feedback en vuestras empresas, pero que además no solo sea para promover pues entornos abiertos, transparentes, donde la gente tiene un canal de comunicación, sino que además podamos hablar en términos de analítica, de datos, ¿no? De hacer algo con ese feedback. Entonces, vamos a ir luego un poquito más allá y vamos a ver una pequeña muestra también de algunos ejemplos o casos de uso donde realmente el feedback tiene una aportación directa a la mejora del negocio. Bien, ¿de qué quiero hablaros entonces? Bueno, pues es verdad que a veces hablamos de feedback y Natalia nos ha mostrado algunos ejemplos muy centrados en feedback orientado al desempeño.
porque de hecho a veces también es difícil, ¿no? Pues para managers, incluso para propios empleados, pues dar un mejor feedback, pues uno más constructivo y no caer en los sesgos, ¿no? Pero me gustaría abrir este enfoque y no solo centrarnos en el feedback que damos al empleado para su desarrollo, sino que también tenemos que estar abiertos a recibir feedback por parte de los empleados. Entonces, yo voy a hablaros de lo que es nuestro método en HRider, que es el Employee Feedback Journey. ¿En qué consiste el Employee Feedback Journey? Pues básicamente es un plan de feedback anual en determinados momentos claves dentro de la vida del empleado en su compañía, desde que empieza su primer día con nosotros hasta el día pues que lo ficha una súper gran empresa, ¿no? Gracias al desarrollo que ha tenido en la nuestra, y que nos permite, como decía, no solo estimular esa cultura, sino tener datos en tiempo real durante todo el año que nos permitan como organización tomar decisiones. De hecho, hay que tener en cuenta un calendario, hay que tener en cuenta un tono, un ritmo o qué nivel de recurrencia vamos a tener con cada una de las acciones de feedback que promovamos. Antes veíamos el ejemplo de la evaluación del desempeño. Vamos a hacerla una vez, 2 veces, cuál es el objetivo que perseguimos, estará alineada con, con el pago de un salario variable o es sencillamente para que las personas conozcan cuáles son las competencias y conocimientos que necesitamos para su puesto. Como veis, cada una de estas acciones se pueden ramificar en decisiones que tenemos que tomar. Básicamente, os voy a contar un ejemplo, ¿no? Algo que si vosotros tomarais un folio en blanco, podríais dibujar por vosotros mismos, ¿no? Calendarizar una serie de acciones que tengan relevancia. Hoy os voy a plantear un par de ejemplos y, por supuesto, lo que veis en pantalla no es que todas las compañías tengáis que tener todos estos momentos de feedback. Podéis tener menos o podéis tener más. Básicamente se trata de cuáles son relevantes para vuestro negocio. Y ponemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el onboarding. Es muy importante para muchas empresas que son intensivas en captación e incorporación de personas, tener una buena medición de qué está pasando en esos procesos de onboarding. Justo hace un par de días, pues un profesional de una importantísima cadena hotelera, Chencho, me decía que había bajado radicalmente la tasa de rotación de las primeras 3 semanas midiendo el onboarding, qué estaba pasando. Luego nos vamos a centrar en ese caso de uso, pero por supuesto hay muchos otros momentos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un empleado va a terminar su periodo de prueba? Si tenemos un buen feedback en ese momento, podremos tomar decisión de si le mantenemos en la compañía o si tal vez exactamente, ahí tenemos deberes, ¿no? Construir nuestro propio Employee Feedback Journey. Se trata también un poco de estimular este tipo de ideas. Bien, os ponía el ejemplo del periodo de prueba. Muchas veces la legislación laboral cada vez se hace más, de alguna manera, un poco más coercitiva, te deja menos libertad y por ejemplo, el periodo de prueba, pues sí, justo 2 semanas después de que acaba el periodo de prueba, viene el manager y te dice, oye, recursos humanos, ¿sabes que esta persona no termina de encajar? Creo que es mejor que no contemos con ella. Claro, pues ahora nos enfrentamos a un conflicto laboral o a lo mejor no encajaba bien en ese puesto, pero sí en otro, con lo cual también pues muchas compañías utilizan HRider no solo para hacer evaluación del desempeño, como veis, o mediciones de clima, de cultura, sino también para medir otro tipo de aspectos, como por ejemplo, pues el periodo de prueba, el potencial de una persona. Para compañías que a lo mejor tienen mucha distribución geográfica, puede ser relevante conocer quién estaría dispuesto a irse a un lugar o a otro y tener un poco también esa información que me va a permitir decidir a quién promociono o si por contra es necesario buscar a alguien en el mercado. También, por supuesto, en compañías, pues como por ejemplo Singular, ¿no? Una compañía tecnológica donde las personas que se incorporaron hace 2 años pues ya conocen y dominan otros stacks tecnológicos distintos y cuando alguien necesita a un profesional experto en una tecnología, no va a ir a buscar en el currículum, es imposible, pero si tú tienes tu Skill Matrix actualizado,
pues tú sí podrás promocionar a las personas adecuadas, por ejemplo, ¿no? Porque, como sabéis, en función del negocio, en función del sector, de los perfiles con los que trabajemos, por eso os decía que cada uno de vosotros vais a tener que pensar un poco y construir un Employee Feedback Journey adaptado a las necesidades de vuestro negocio. Vamos a ver dos casos de uso hoy. Uno, el feedback en el proceso de onboarding. Aquí os propongo que sean los empleados donde nos vayan a dar información de qué está ocurriendo. Bien, seguro que con el día a día tan ajetreado es imposible que estemos preguntando continuamente a todos los que se han incorporado, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ideas nuevas me propones? Porque, y aquí os doy un secreto, algo que a mí me encanta de este tipo de procesos es que es consultoría gratuita. Es decir, me voy a ahorrar el tener un consultor que me va a dar un análisis de cómo están yendo las cosas, cuando muchas veces nuestros propios empleados nos van a dar las mejores ideas para nuestra compañía. Por ejemplo, ¿a qué me ayuda o cómo ayudaba, por ejemplo, a este colega de recursos humanos de esta cadena hotelera el evaluar el onboarding? Pues, por ejemplo, a detectar de manera temprana problemas, ¿no? Y aquí os doy algunos datos. Pues un 20% de la rotación de los empleados ocurre en los primeros 45 días, ¿no? Por ejemplo, pues esa es una razón más que suficiente. Sabemos lo difícil que es atraer talento, sabemos lo difícil que es conseguir que una persona se incorpore, tenemos que asegurarnos del éxito de esa incorporación. Pensad también que cuando una persona ha estado buscando una alternativa profesional y se ha venido a trabajar con nosotros, lo más probable es que haya estado buscando otras. Y si no le convence lo que ve en los primeros días, va a llamar y va a optar por a lo mejor el plan B o C que tuviera disponible. ¿Qué más nos permite medir el onboarding? Pues, por ejemplo, una adaptación a la cultura más fluida. Y aquí también yo, siempre con mi mentalidad basada en datos, pues también he querido traer datos. Y uno interesante es que un tercio de las rotaciones de los empleados de los primeros 6 meses se debió a problemas del onboarding inicial o falta de apoyo, sobre todo en esa integración inicial a la cultura de la compañía. No haber sido lo suficientemente claros con cómo funcionamos, por ejemplo, en nuestra empresa y asegurarnos de que esa persona también se alinee con eso. ¿Qué más? Pues, por supuesto, reducir la rotación, ¿no? Los empleados que tienen una experiencia negativa tienen un 50% más de probabilidades de abandonar la empresa en los primeros 18 meses, por ejemplo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues aumenta el sentido de pertenencia y se sienten valorados. Es importante y también simplemente tardaríamos muchísimo y necesitaríamos mucho más tiempo, pero si yo me enfrentara a que nunca he hecho una evaluación de onboarding, sí que os quería dar algunos trucos sobre qué puedo yo medir, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, ¿cómo describirías tu primera impresión de la empresa y del equipo? ¿O qué ideas se te ocurren de otros entornos profesionales que hayas conocido que podríamos aplicar en nuestra empresa? Hay muchas preguntas, también relacionadas con el apoyo del equipo y el liderazgo, ¿no? Oye, ¿te has sentido apoyado por tu equipo inmediato o por tu manager? También, oye, ¿sientes que te has integrado bien en la cultura de empresa, que lo que te hemos contado durante el proceso de selección es lo que has encontrado? O, bueno, ¿hubo aspectos del propio proceso de onboarding que te hayan parecido innecesarios o que tal vez podrían mejorarse? Este tipo de preguntas, yo tengo aquí una lista enorme, ¿no? Así hasta, bueno, pues, ¿qué cambiarías, ¿no? O en una escala de 1 a 10, ¿recomendarías esta empresa para trabajar en base a tu experiencia durante las primeras semanas? Pues son métricas muy importantes que podéis utilizar. Sobre todo también porque os van a permitir, y luego si me da tiempo os enseño alguna métrica, detectar si a lo mejor en algunos departamentos se está haciendo mejor que en otros, porque lo que vamos a hacer es tomar todas esas buenas prácticas y hacerlas extensivas. Vamos al siguiente. Me he ido del principio al final. El offboarding, la salida. Sabemos que en esas salidas no deseadas, ¿no? Porque todos queremos retener talento, también podemos ser valientes y como compañía enfrentarnos al espejo, ¿no? De la verdad, de los datos que nos van a dar esas personas que en un momento dado han decidido dar un cambio, un cambio de rumbo profesional, ¿no? Entonces, ¿para qué me ayuda a mí tener feedback
o pedirle a esas personas que digo, si total ya no van a estar, se van a ir, pues ¿para qué me tomo la molestia? Pues veréis para qué. Uno, fundamental, identificar las causas de la rotación. El 77% de las causas de rotación serían evitables si las empresas supieran de verdad, con datos, cuáles son las razones. Y con datos me refiero no a, pues en un comité de dirección o en la máquina del café, yo creo que es que la gente se va por esto, por aquello. No, de verdad, ¿por qué se van? ¿No? Pues eso es lo que nos permite tener un buen feedback estructurado. Por ejemplo, también va a ayudar a mejorar la reputación de la empresa, ¿no? Los ex empleados satisfechos tienen un 40% más de probabilidades de recomendar la empresa a otros, ¿no? Pues oye, a lo mejor yo me fui porque por esta determinada posición o esta tecnología, pero realmente la empresa es fabulosa y va a contarlo a la gente, ¿no? También, y por aquí voy a saludar también a otro cliente de H-Rider, en este caso María, una compañía también de tecnología, que me contaba cómo haciendo este tipo de procesos ha logrado tener muchos de los que se llaman boomerang employees, ¿no? ¿Qué es esto? Empleados que en un momento dado deciden marcharse y se dan cuenta de, horror, ¿qué he hecho? Me equivoqué, no estaba tan mal, realmente era mucho más feliz en mi anterior trabajo y han vuelto, ¿no? De hecho, aquí el dato es que el 15% de los empleados está dispuesto a regresar si su experiencia de salida fue positiva. De manera que, bueno, pues también esto, yo creo que es un indicio también del nivel de madurez de una empresa, ¿no? Luego, por supuesto, prevención de la fuga del talento y el conocimiento. Si yo consigo hacer un buen traspaso de ese conocimiento, ¿no? Un traspaso documentado, estratégico, tener la información que necesito del que se marcha, incluso preguntarle quién podría ocupar tu posición, ¿no? Pues también voy a minimizar el impacto negativo de esa fuga de talento. También, por supuesto, fortalecer las relaciones a largo plazo, ¿no? Muchas veces, y a mí me ha pasado, he hecho negocios con personas que trabajaron conmigo. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo yo tuve una buena experiencia trabajando con esas personas o con mi anterior empresa, con lo cual, pues tenemos un 20% más de probabilidades de seguir en contacto con la empresa de un modo u otro. Bien. Algunas preguntas sobre offboarding que también me he anotado que yo no dejaría de hacer son, por supuesto, bueno, esos estudios de mercado que os decía, por ejemplo, consultoría gratuita, ¿no? De por qué se va la gente, cuáles son los beneficios o el salario, si estamos en mercado o no, y también me van a ayudar a tener información con la que yo pueda implementar algún tipo de cambio. También luego, no he comentado, pero hay algunas preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, pues, ¿hubo algún factor que influyó más en tu decisión de marcharte? Muchas de estas preguntas son comentarios abiertos que luego os daré también la buena sorpresa de que con H-Rider analizamos todo este tipo de preguntas abiertas, más subjetivas, para extraer la información de manera que no tengamos ni siquiera que leernos pues 4.000 comentarios. ¿Bien? Bueno, aquí había algunas preguntas, pues oye, ¿te has sentido alineada con la cultura, los valores? ¿El ambiente de trabajo en la empresa te permitió ser productivo y motivado? ¿La relación con el jefe era la que esperabas o no? Realmente hay muchas preguntas también relacionadas con lo que yo puedo obtener de información haciendo una encuesta de offboarding, de salida. Si alguien quiere, por ahí dejen mi correo y podemos compartir más ideas. Bueno, os voy a poner también algún ejemplo que, bueno, parecen cosas tontas, ¿no? Pero al final son lo que marca la diferencia. Y también siguiendo así el esquema de mi compañera Natalia, ¿no? Yo tengo aquí como 3 invitaciones para participar en diferentes procesos de feedback dentro de ese Employee Feedback Journey, ¿no? Ahora desvelaré para cuál era cada una, ¿no? Pero en una es, oye, tu crecimiento es nuestra prioridad, participa en nuestro Development Feedback, es una oportunidad única para compartir ideas, retos, logros, ¿no? Y acabamos con un mensaje del tipo, pues hagamos que el próximo paso en tu carrera sea extraordinario, ¿no? Bueno, pues eso es radicalmente distinto de lo que podría ser, oye, por favor, completa la encuesta para actualizar la información y estos datos son necesarios y asegúrate de enviarla antes de la fecha límite, ¿no? También hay muchos detalles de cómo planteamos, cómo promovemos el feedback y muchas veces está en la comunicación, en el marketing,
Es decir, tenéis también que interiorizar conceptos como la CTA, ¿no? Una call to action. Es importante también mantener continuamente seducidos y motivados a los empleados a participar en estos procesos recurrentes de feedback. Por supuesto, ¿no? Hay otros aspectos que son fundamentales de, oye, una vez que tengas los datos, haz algo con ellos, porque si no ya no te voy a compartir más información, ¿no? Pero bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cómo podría ser una invitación a una encuesta de clima desde un punto de vista más conservador, ¿no? Pues que es más neutro, sin sorpresas. Bueno, es un entorno menos innovador o con menos identidad. Y, por supuesto, pues ya otros en los que directamente es aburrido participar en esos procesos, simplemente como alerta, dedicad un poquito de tiempo a mimar esos detalles, ¿vale? Bueno, ¿qué más es importante? Y ya con esto voy a estar 5 minutos y acabo. Es qué hacemos con esos datos, ¿no? Lo comentábamos, oye, yo puedo promover el feedback, tener un montón de información, pero si yo no puedo hacer nada con eso, pues no se va a diferenciar mucho de la libreta en la que yo tenía anotadas todas estas cosas, ¿no? Se trata de, una vez más, traer a recursos humanos al centro de la estrategia. ¿Cómo? Pues convirtiendo a recursos humanos en un departamento de lo que llamamos data driven, bueno, que básicamente toma decisiones en base a datos, ¿no? Y que ayuda con estas decisiones a la estrategia del negocio, que eso también es fundamental para que nos den el asiento que merecemos en... sí, vamos a compartir la presentación, incluso no sé si habrá un vídeo que preguntaba por ahí Jaime, y ahora yo lo que voy a hacer es directamente presentaros pues algún ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de People Analytics, ¿esto qué es? Nada, una píldora de un minutito, pero también para que podamos ver cómo podemos hacer algo con estos datos. Creo, y me vais a confirmar, por favor, que estáis viendo ahora lo que sería una cuenta en HRider, ¿sí? ¿La veis, verdad? ¿O todavía no? Ahora sí, ahora creo que la vas a Ahora estar sí, viendo. Eso sí, es, se ve. muchas gracias, Natalia. Bueno, me voy a ir directamente a algún ejemplo de los que proponíamos antes. Por ejemplo, yo tengo, pues he hecho una encuesta de onboarding o de salida, ¿no? Pues yo tengo aquí como un montón de datos comparativas por departamento, qué es lo que hacemos mejor, peor, cuánta gente consideró que la información que le dimos el primer día era la correcta, de manera que esto nos permita pues tener como nuestro resumen, ¿no? de qué es lo que mejor hacemos, qué es lo que peor hacemos. Pero me voy a ir a bucear en estos datos en mi laboratorio, ¿no? En mi laboratorio que básicamente, por ejemplo, ¿no? Esto es como un dashboard, ¿no? Donde yo puedo, imaginaros que yo quiero hacer un estudio de qué piensa la gente de nueva incorporación sobre los canales de comunicación de la empresa, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues puedo tener cuál ha sido la puntuación respecto del nivel mínimo que yo esperaba un poco alcanzar, ¿no? Pero puedo ir más allá. Por ejemplo, puedo saber en base a una variable de comparación por departamentos, por ejemplo, cuáles son los departamentos donde se han explicado, se han entendido mejor cuáles eran los canales de comunicación o de trabajo que hemos brindado a los nuevos empleados, ¿no? Puedo ir más allá incluso, ¿no? Y llegar a conocer con otras variables hasta, bueno, pues de población, ¿no? Oye, pues no solo del Departamento de Recursos Humanos, o del Departamento de Marketing, sino del Departamento de Marketing de la zona de Madrid o de la zona de Barcelona. Es decir, puedo empezar a bucear en los datos, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues además de tener variables de comparativas sociodemográficas por departamentos, variables de diferentes comparaciones, por ejemplo, en este caso, puedo también pedirle al sistema que me analice este tipo de métricas, de resultados. Es decir, que ya tampoco tengo que ser un experto para entender cuáles son los resultados de este análisis, de esta analítica, sino que además HRider me ayuda con recomendaciones, qué es lo que se traduce de lo que estoy haciendo mejor o peor, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, áreas de mejora o incluso preguntas para reflexionar. Oye, ¿qué estrategias podemos implementar para mejorar la comunicación en recursos humanos? ¿O qué buenas prácticas podemos llevar del Departamento de Desarrollo a otro departamento? Y esto es solo un ejemplo, ¿no? También cuando hablamos de
NPS, pues también podemos hacer un NPS para el onboarding o para la satisfacción cuando un equipo se va, ¿no? De manera que podamos incluso tener no solo el Employee Net Promoter Score de todas las personas que se han marchado, sino por departamentos, por ejemplo, ¿no? Porque yo puedo realmente pues llegar a filtrar y crear mis propios gráficos. ¿Qué más puedo hacer? Pues antes veíamos, ¿no? Cuando preguntamos a la gente, muchas veces también vamos a recibir mucha información en formato de preguntas, ahora voy a responder también a una pregunta que hace por aquí José Joaquín. Termino ya con esto y explicaros, ¿no? Que también el sistema, por ejemplo, me facilita el saber, oye, pues hay tantas personas hablando de que los procesos de comunicación no son los adecuados o esto o aquello. También no solo me va a extraer las principales entidades de esas conversaciones, sino el sentimiento, si eran mejores, peores, si antes habíamos tenido, por ejemplo, un resultado más pobre, pues tal vez, imaginaros, ¿no? En recursos humanos, yo también podría filtrar y entender qué está fallando ahí, ¿no? Gracias a tener todas estas evidencias. Así que, bueno, este es un ejemplo muy breve de pues muchas de las cosas que vamos a poder hacer con la plataforma. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a volver aquí, voy a avanzar y voy a responder la pregunta que nos acaba de hacer José Joaquín Betancourt, ¿verdad? Que es, bueno, también veía a Yadira, ¿permite tener una idea del índice de rotación? Depende, ¿no? Te diría, porque lo que te permite es entender por qué tienes rotación, porque el índice de rotación normalmente sí lo vas a extraer cuando tú simplemente miras y calculas altas y bajas, ¿no? Nosotros lo que venimos más que a darte el índice de rotación es que tú entiendas el porqué de ese índice y lo puedas reducir, ¿vale? Es decir, buceamos un poquito más allá de ese dato. Y en la pregunta de José Joaquín, ¿cómo se complementan exactamente Dialenga y H-Rider, ¿no? Hasta dónde llega Dialenga y hasta dónde llega H-Rider. Lo vamos a comentar también Natalia y yo, pero básicamente diríamos que Dialenga es el sistema que te permite la comunicación en el día a día con el empleado, la comunicación sobre pues, noticias o la comunicación para recordarle que haga clic en el registro del control horario, esa parte operativa, ¿no? Que acceda a sus documentos. H-Rider lo que aporta, diríamos, es un módulo de potencia extra a Dialenga, puesto que estamos integrados, no hay que hacer nada, ni subir información a dos sistemas, ni nada parecido. H-Rider toma toda la información de empleados de organigrama que hay en Dialenga y permite que tú hagas mediciones avanzadas. ¿De qué? De desempeño, de pues, definición de objetivos, evaluación de objetivos, planes de desarrollo individual, analíticas avanzadas de clima y cultura, un poco lo que hemos estado viendo dentro de ese Employee Feedback Journey. ¿Vale? No sé si Natalia, tú quieres comentar algo sobre la integración de Dialenga y H-Rider. Pues ya vuelvo por aquí y voy a comenzar yo también ahora, bueno, pues con la parte un poquito más de comunicación interna, ¿no? Pero realmente, sí, al final somos herramientas que estamos integradas, ¿no? Dos plataformas en una, como quien dice. Cada una al final tiene su foco, está especializada en la parte que está especializada, pero sí que es cierto que con esta integración, esta colaboración, pues hacemos que los dos sistemas pues trabajen muy fácilmente y que os podéis beneficiar de las dos partes, ¿no? Eso es. Toda la información de empleados pues sincronizada, la estructura de puestos de departamentos que está en Dialenga está en HRider, entonces sí es verdad que es un proceso muy transparente Claro, porque el empleado lo que hace es acceder a su aplicación normal y corriente de todos exactamente. los días donde pide las vacaciones, donde hace todas sus gestiones, pero aparte tiene habilitado un módulo más, como otro cualquiera, que es toda esta parte de gestión de talento, de feedback, de clima laboral y demás. Así que muy ágil. Por esa parte, la verdad que muy ágil y muy fácil también para el empleado, que lo que queremos darle es pues Sí,
visibilidad y esa transparencia, ¿no? Que es de lo Claro. que venimos también a comentar ahora. Y luego también para recursos humanos, ¿no? Que podáis contar con datos realmente profesionales, ¿no? Pero efectivamente se trata de buscar esa sencillez para el empleado, que a ellos se les pide justo lo que tengan que hacer y para que recursos humanos sí pueda tener su información, sus analíticas para tomar decisiones. Nos Sí, vas a contar un poquito más sobre eso, ¿verdad, Natalia? sí. De hecho, la parte que tú nos has contado, Rocío, es muy interesante. Yo creo que los casos de uso de onboarding y offboarding, todo el mundo los tendría también, ¿no? Que tener presente, porque al final nos enfrentamos a eso prácticamente, pues, todos los días o casi todos los días, ¿no? Los departamentos de recursos humanos. Y hemos estado hablando, pues, de la cultura de feedback, ¿no? De lo importante que es, de lo necesario que resulta. Y la otra parte que queríamos tocar en el webinar, y es una cosa que está también muy relacionada, es toda la parte de comunicación interna, ¿no? Porque al igual que queremos trabajar el feedback y conseguir, pues, que sea bien recibido, que sea constructivo, evangelizar a la gente, ¿no? Que tiene que seguir estos procesos, pues también nosotros necesitamos que la comunicación interna sea transparente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final la empresa también predica con sus propios actos, ¿no? Si estamos apostando también por una comunicación que es clara, que es honesta, pues invitamos también a los colaboradores que hagan lo mismo también con los semejantes. Entonces, pues bueno, esa parte es muy interesante y es justamente la que yo voy a abordar ahora como última ponencia. Así que bueno, quiero contaros un poquito, lo mismo que comentaba Rocío, ¿no? Que hay muchas cosas que parecen obvias, pero luego estamos en el día a día y al final las cosas pues nos comen y quizás no tenemos el foco justamente en esto que yo os quería comentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver unos tips de cómo podemos crear un ecosistema donde enlacemos toda esta parte de gestión de talento y de feedback con una comunicación interna que realmente sea efectiva. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las primeras cosas que nos debemos preguntar, ¿no? Es cómo tiene que ser esa información que yo comparto todos los días con mis empleados, ¿no? Y justamente de esto es de lo que yo quería hablar en esta parte. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser relevante. Yo no estoy hablando de compartir absolutamente toda la información de todo lo que pasa en la empresa, sino lo que sea relevante. Y todos vosotros me podéis preguntar, oye, pero ¿y qué es ser relevante? ¿No? ¿Qué es una información relevante? Pues simplemente es escoger de manera estratégica lo que le sirve al empleado, de lo que le es necesario para desempeñar su rol de forma efectiva todos los días. O sea, compartir lo que realmente impacte en su trabajo, en su desarrollo profesional, ¿no? En la situación que tenga. Hablamos, por ejemplo, de datos de la situación financiera de la empresa, de cambios organizativos, de decisiones estratégicas. Toda esta parte también nos va a ayudar a que los trabajadores entiendan el porqué de ciertas decisiones, ¿no? Porque teniendo esa información, pues oye, no, nos van a poder entender muchísimo mejor. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que la información al final es la que es. La tenemos que comentar y la tenemos que difundir sin ocultar mensajes, sin distorsionar datos importantes para los empleados, porque al final eso también añade una capa de invisibilidad o de no tener justamente esta parte, bueno, pues transparente, coherente, así que también debemos trabajar en esa parte. Y junto a ello también, pues la claridad de los mensajes. Muchas veces tenemos que usar un lenguaje, pues a lo mejor más técnico, más corporativo, algo más ambiguo, y eso a lo mejor es difícil, ¿no? De entender para toda nuestra comunidad. Un lenguaje que sea claro, que evite el uso excesivo de una jerga muy técnica. Pues, oye, pues mucho mejor, ¿no? Si el tema es muy complejo, porque los hay, oye, pues desglosemos la información en puntos clave, tengamos ejemplos, tengamos vídeos explicativos, todo ello para que el empleado al final pues pueda recoger esa información, nutrirse de ella y realmente pues dar lo mejor de él en la organización. Y algo que comentábamos y que ha estado presente durante todo el webinar, ¿verdad? Es que la información tiene que ser bidireccional. Justamente de esto va el feedback, ¿no? Nosotros siempre decimos en Dialenga que la comunicación es un diálogo. La comunicación no es un monólogo, porque está muy bien eso de que la empresa pues difunda mucha información y al final, oye, pues también tenemos que dar espacio a los empleados, que hagan preguntas, que nos den el feedback, que compartan sus inquietudes.
¿Por qué? Porque además, y esto lo decía Rocío también antes, ¿no? Vamos a permitir que la empresa tome decisiones que son más informadas, porque al final el que vive el día a día de la empresa es el empleado. Así que también tenemos ahí un punto muy importante para recopilar información que nos va a venir muy bien. Y bueno, por último en esta parte, pues que esa cultura que nosotros estamos intentando crear realmente no debe ser esporádica. Hay que tener una comunicación que sea regular. Incluso si no hay, bueno, pues grandes novedades. No voy a publicar a la semana el gran cambio organizativo y que hemos comprado una empresa y que hemos hecho tal, porque el día a día no es ese, pero sí que es necesario tener toda esta parte, bueno, pues muy periódica, compartir información y os doy ejemplos, ¿no? Sobre el estado en el que está la empresa, avances que se hagan en proyectos internos, novedades que haya, por ejemplo, en diferentes departamentos. Todo eso al final al empleado le da sensación de estabilidad y de prevenir un poco lo que puede estar viniendo en el futuro. Así que, oye, seguro que los empleados nos agradecen también que nosotros como Departamento de Recursos Humanos, Comunicación, pues los tengamos en mente eh, y hagamos este tipo de información mucho más continuada. Y por último, antes de pasar con el turno de las preguntas, em, quería contaros también algunas buenas prácticas que podemos tener también en la empresa. Ya dejando a un lado la parte de la información, que ya hemos visto algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y estas buenas prácticas no me las saco de que yo quiero hablar de esto, sino que realmente son buenas prácticas que nosotros hemos visto en los clientes, que nosotros hemos visto que parte de la comunidad, de los clientes que tenemos en Dialenga, lo hacen así justamente, bueno, pues para mejorar la experiencia de sus empleados, ¿verdad? Y hablo, por ejemplo, de capacitar a los líderes en la parte de habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque normalmente la buena comunicación y el feedback es inevitable que empiece desde arriba. Así que bueno, los líderes tienen que ser este ejemplo pues de transparencia, de buen feedback, de cuidado al equipo, de comunicación cotidiana y muchas veces pues se tienen que formar en habilidades comunicativas. Esto de hecho creo que es una parte que todo el mundo debería trabajar y muchos de nuestros clientes empiezan su plan estratégico de comunicación por esta parte. Y junto a esta parte, que es algo también interesante, ¿no? Porque al final estamos hablando de toda la parte de capacitación y de formación. Hablo también de la formación al empleado. Hablo de planes de formación, de planes de carrera. Esa transparencia también la estamos fomentando, ofreciendo al empleado oportunidades para que se desarrolle, ¿no? Profesionalmente y de forma continua. Este tipo de acciones al final refuerzan mucho la percepción de la empresa que tienen todos los empleados y lanza además un mensaje que es muy importante, ¿no? El mensaje de, oye, yo te quiero conmigo, me preocupo por ti, pero además, pues quiero que te superes, quiero que seas mejor profesional y ojo, no me importa que, oye, que tú el día de mañana, si necesitas tener otro tipo de proyecto, buscas otro tipo de cosas, yo estoy luchando hoy por ti para que te quedes conmigo, ¿no? Y para fidelizar ese talento que al final es lo que queremos. Una parte también interesante es toda la parte de reconocer los logros. Al final hay que reconocer también públicamente el trabajo cuando está bien hecho, ¿verdad? Esto, pues a todos nos gusta. ¿A quién no nos gusta, no? Que nos diga que hacemos muy bien algo. Esto genera un ambiente al final muy positivo, muy contagioso también, que de eso vive también mucho las organizaciones. Y ya sabéis lo que se dice, ¿no? Que los reconocimientos se den en público y que las regañinas, pues, las demos más en privado. De todas formas, no tenemos que olvidar también que, que la empresa justamente eso, ¿no? Que confía en el empleado, que mejora ese sentimiento de pertenencia y todo esto al final, pues bueno, también podemos lograrlo con Dialenga, haciendo, por ejemplo, reconocimientos públicos que hay mucha gente que tiene todo un plan establecido a lo largo de esto. Y ya casi, casi por último, no podemos olvidar el toque humano, sobre todo hablando de este tema de FIFAs, de cultura. Porque a pesar de todo el avance que ha tenido la tecnología, la interacción cara a cara pues sigue siendo súper necesaria.
Yo os contaba antes que el mes pasado estuvimos presentando el informe nuevo de comunicación interna de Dialenga y ahí salía a reducir un dato muy importante y era que la comunicación verbal sigue siendo la herramienta que es más valorada para crear compromiso en las organizaciones. Por encima de cualquier herramienta tecnológica, intranet, cualquier tipo de sistema, al final lo que queremos es fortalecer las relaciones, mejorar la confianza y ahí desde luego toda esta parte verbal, ¿no? Del tú a tú, pues no la tenemos que perder, por mucha tecnología que vengamos a usar, ¿verdad? Y por supuesto, y con esto cierro también esta parte, la tecnología la tenemos a nuestro alcance para hacernos a todos la vida más fácil. ¿Qué tecnología hay que usar? ¿Cómo podemos aprovecharla, no? Pues justamente de esto veníamos hablando hoy, ¿verdad? De que existen muchísimas herramientas tecnológicas, plataformas que sean, bueno, pues de colaboración en línea, suites de recursos humanos y nuestra propuesta, ¿no? Por supuesto, de las herramientas de Dialenga y HRider. Dialenga como aplicación corporativa de comunicación interna, pues que te da el acceso a toda la información y a todos los procesos de recursos humanos que el empleado necesita en su día a día y por supuesto unida a un sistema de gestión de talento de alto nivel como es HRider que nos permite que seamos también pues entre todos más eficientes, más productivos, conseguir también un mayor compromiso, una mayor fidelización, que es justamente lo importante. Y como comentaba antes, cuando estaba hablando Rocío también de esta parte, eh, está todo sincronizado entre ambas plataformas. Ahora iremos respondiendo también algunas de las preguntas que nos habéis dejado. Súper transparente para el empleado porque realmente, pues bueno, no tiene como tal dos programas, sino que simplemente se va a Dialenga y desde ahí puede gestionar pues toda la parte que provenga de HRider. Súper completo. Y bueno, quería yo comentar, por ir cerrando, que ya vamos un poquito pasados de las 5, que si estáis interesados en nuestro servicio, si queréis hablar más con nosotros, pues oye, encantadas y encantados de ver cómo podemos ayudaros en vuestras organizaciones. Si tenéis dudas, si no sabéis por dónde empezar a pensar estratégicamente en esta parte, oye, Dialenga y HRider, pues os ayudamos por esta parte. De hecho, quería comentaros también que tenéis la oportunidad de tener una demo personalizada con HRider, con Dialenga en el momento que vosotros queráis, que para nuevos clientes también pues tenemos un mes de prueba gratuita de la plataforma conjunta, que os podemos ayudar a impulsar toda la parte de comunicación interna y de talento. Así que bueno, que no la desaprovechéis y que si queréis conocer algo más, pues aquí estamos para vosotros. Así que por mi parte, poco más. Os vamos a mandar la grabación del vídeo, os vamos a mandar la presentación para que podáis tener toda la documentación por si la necesitáis revisar. Y daros las gracias a todos por sacar un huequito en las agendas hoy, que sé que estamos todos que vamos a 1000 por hora en el día. Y dar las gracias también a Rocío por estar con nosotros aquí. Nada, le he pasado fenomenal con vosotros, así que nada, nos vemos Muy bien. en la próxima. Muy bien, pues bueno, espero que paséis un buen día, una buena tarde, daros las gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, adiós.